Continuamos con nuestro programa El Poder de la Tarde hoy, martes de medicina. Y ya había dicho Pedro que tenemos a nuestra invitada, doctora Yacel Cabrera. Yacel Cabrera, ella es médico bucomaxilofacial. Y quisiera comenzar, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Comenzar inmediatamente, ¿qué es bucomaxilofacial? Bendiciones, para mí es un placer estar aquí esta tarde, un día tan bello como hoy, Día del Amor y la Amistad. Para comenzar diciéndole, es importante que se sepa que para hacer un bucomaxilofacial se debe de ser odontólogo. La bucomaxilofacial es la rama, una de tantas, de la odontología. Y para hacer maxilofacial hay que pasar por unos requisitos vitales para poder ser lo que yo hoy soy. Su pregunta es importante porque la sociedad no sabe ni conoce de la cirugía bucomaxilofacial. La gente puede pensar que es estética, doctora, ¿no? Sí, puede sí. Pero tienen su fuerte no es la estética, pero es necesario para la estética. Claro que sí, Cuénteme, van de la ¿de qué mano. se trata esa especialidad, doctora? Van de la mano. La cirugía bucomaxilofacial, como su nombre lo dice, trata de las lesiones y los traumas que se encuentran en la cavidad oral, en los maxilares, tanto el superior como el inferior mandíbula, y en la cara, en todo el territorio de la cara. Sí, Es quirúrgica. Es quirúrgica. Es totalmente quirúrgica. Y el único objetivo es darle la funcionabilidad a dichos órganos que se vean comprometidos, pero también la estética va de la mano. La situación que pudiese tener un paciente no es de nacimiento, sino de algún accidente. Sí, claro. En los casos son de accidentes. Yo soy traumatóloga, de hecho. Y la sede de nuestra escuela es el Darío Contreras. Esa es la única escuela que hay. La única escuela para odontólogos. ¿Usted trabaja en el Darío Contreras? Sí, señor. ¿Solo está en ese hospital o otro hospital? No, estoy en el Ney Arias Lora como gerente. Me imagino que usted ve muchos casos de ese tipo. Sí, realmente. Y si fuéramos a hablarlo de manera llana nosotros, diríamos enderezando gente, enderezándole la cara a la gente. Sí, ¿Cómo le llamarían ustedes? Reconstruyendo lo que por un trauma o una lesión patológica le sucede a un paciente. Ok, doctor, ¿y cuáles son los principales, digamos, traumas que se pueden presentar en el rostro humano? Sí, claro, mucho. Hay fracturas de los huesos, que es como quien dice el fuerte de nosotros, por accidente de motocicleta. El ciudadano a veces, ese es el medio de transporte. Y por eso que estadísticamente los traumas llegan más por eso, porque está relacionado simplemente por el medio de transporte y son los accidentes de motocicleta. Incluso estadísticamente el sexo masculino es que está más comprometido y la edad oscila desde los 16 años hasta los 25 años de edad. Sí, eso en el caso de, bueno, las estadísticas dicen que es a nivel nacional, pero en el caso del Darío Contreras, que ¿usted está en el Darío Contreras o se formó en el Darío Contreras? Yo me formé en el Darío Contreras y estoy como médico adjunto del hospital. ¿Y qué es lo que más ven ustedes ahí en el hospital Ney Arias Lora? En el Ney Arias Lora vemos de todo. De todo, de todo. Porque lo que pasa es que la cara no tiene como una protección. Y aunque vayan por una fractura de fémur, siempre la cara está comprometida. Sí, pero con simples heridas o con traumas en los huesos. Con heridas faciales, con fracturas nasales, fracturas de la mandíbula, fracturas de los malares, fracturas frontales, fracturas dentoalveolares, que están comprometidos los dientes. En la experiencia de usted, recibir casos que ustedes han dicho, aquí no hay nada que hacer, ¿no han tenido? Sí, en algunos casos. Gracias a Dios, los pacientes no se mueren.
por un trauma facial. Ya si cuando están comprometidos con otra especialidad, dígase con neurocirugía, ahí sí, ahí sí. Pero en el trabajo de ustedes, que quisieran poder reconstruirlo, y es decir, aquí no se puede hacer reconstrucción. Sí, cuando ya es una fractura, por ejemplo, la LEFOR 3, que el paciente está comprometido. Porque ¿Qué es? Es una descomposición de todos los huesos de la cara, Wow. una disyunción cráneo-facial, donde los huesos se despegan del cráneo, ya hay un compromiso ahí vital. Y una La persona, vida se ve comprometida. y una realmente. persona que ha tenido un accidente donde todos los huesos han sido afectados, no se muere. O en su mayoría. Algunas veces no, todo depende, porque como le dije, es una disyunción cráneo-facial. El cráneo también está comprometido. Ok. Por eso. Cuando usted, disculpa Pedro, cuando usted refirió que República Dominicana, por el tema del transporte motor, en los Estados Unidos se usa el motor, pero no tanto como aquí. Por lo tanto, un médico especialista maxilofacial necesitaría hacer una maestría en el Darío Contreras. Sí. Y usted, doctora, cuando usted, por ejemplo, en el Neyares Lora, usted es paciente, ¿hay casos que se presentan con fines estéticos? Sí, claro. Pero Hay usted- muchas agresiones físicas donde el paciente que llega, por ejemplo, por una herida de alma blanca provocada, lo que quiere es que le arreglen su cara. Y nosotros tenemos el compromiso de reconstruir y tratar de que quede lo más parecido a lo natural. ¿Y es tratado como en emergencia eso? ¿O conlleva consultas y una serie de analíticas para reconstruir? Claro. ¿O es cuando llega, se refiere una vez quirófano? Todo depende del grado de la herida. Hay heridas que se pueden hacer en sala de sutura, pero hay otras que ameritan subir al quirófano. Ok, y en el caso de los propiamente, digamos, estéticos, no por ocasionado por riñas y demás, sino, por ejemplo, que yo voy, que mire, yo quiero, doctora, cambiarme estos pómulos, no me siento bien, o quiero ponerme los labios grandes, o esta nariz bajármela, ponérmela grande. Ustedes no atienden esos No, casos, ¿no? ya eso es cirugía plástica. Ah, ok. Eso ustedes lo refieren a los cirujanos Exactamente. plásticos. Pero si en el caso que comprometa la dentadura, ¿los cirujanos plásticos intervienen también? No, Ok. Mire, con relación a los pómulos, gestionando eso que Pedro está. No, porque en el mundo occidental, usted sabe que los parámetros de belleza en el mundo occidental son muy específicos. Entonces, sobre todo en países, qué sé yo, de Sudamérica y eso, la gente lo tiene muy pendiente y la cantidad de cirugías estéticas que se hacen, por ejemplo, las mujeres, Colombia, Venezuela, esos países, es enorme. Todo para asemejarse un poco a los parámetros de belleza que supone el mundo occidental. Entonces, cuando usted le llegan esos casos, usted lo que hacen es que los refieren. claro. Y llegan. Claro que llegan sí. por allá, casos así. No, porque realmente los casos que nosotros recibimos, porque estamos en un hospital de trauma, es por eso. Y quiero aprovechar la plataforma porque es bueno mencionar que mi especialidad, la cual me siento muy orgullosa de serlo, es la primera especialidad que se formó aquí en República Dominicana. ¿Cómo va a ser? Pero primera Y especialidad la primera odontológica. especialidad también odontológica. En el año 1974 fue que el doctor Alberto Verdeja Ibáñez, cubano, emigró aquí a República Dominicana y gracias a él, junto con más compañeros de él en ese entorno, en ese tiempo, el doctor Puig y el doctor Artur Noel, hicieron un acuerdo tripartito. Y en ese tiempo era el doctor Joaquín Balaguer, el presidente, y gracias a Dios se formalizó y se certificó La primera residencia la primera residencia. odontológica referida a La primera residencia De somos maxilofacial. nosotros los la maxilofaciales. primera residencia odontológica, porque la médica me parece que es pediatría, hace 75 años, si mal no recuerdo, o mis datos. Bueno,
Nosotros fuimos los primeros en ser certificados en el año 1974. ¿Y el doctor Artur Noel todavía ejerce? No diría, está un poquito mayor, pero es nuestro maestro. Sí, él participa en actividades porque yo me he topado mucho con ellos. Doctora, ¿y qué, cuáles son los protocolos que rigen el ejercicio de la bucomaxilofacial en República Dominicana? El protocolo, lo primero que tú tienes que tener la decisión de ser maxilofacial y querer hacerlo. Porque el querer a veces puede más que todo. Cuando uno quiere algo, uno lo logra. Y en nuestra escuela, que es la escuela que está en la sede del hospital, hoy llamado docente universitario, doctor Darío Contreras, nosotros venimos aprendiendo cosas porque uno va pasando los conocimientos a los residentes que están por optar por el título del posgrado de especialista de maxilofacial. ¿Aproximadamente como cuántos maxilofaciales mira, eso iba a preguntar yo. 200 y 200. algo aproximadamente en la actualidad. Son muchos, ¿eh? Somos muchos. En comparación con las otras especialidades son muchos. De especialidades ellos tienen 100. ¿Usted realizó alguna maestría fuera del país? No, dentro del posgrado hacemos rotaciones. A mí me tocó ir a México por 2 meses, porque los traumas de aquí no son iguales que los traumas de otro. ¿Cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser? Los de aquí son de motores. No. ¿Por qué? Aquí son más, podríamos decir, lo más impactante, por lo mismo que mencionamos, y es la cara. La cara es una zona muy irrigada, de una vez se edematiza, se inflama, Sí. El paciente emocionalmente se ve afectado. También entra la parte psicológica en un paciente, porque un paciente que tiene un trauma contuso en la cara, lo que de una vez le pregunta, en mi caso me preguntan, doctora, ¿mi cara va a quedar bien? Eso es lo primero que pregunto. Lo primero. Y muchas veces, disculpe, usted le hace una reducción de la nariz por fractura y lo primero que te dicen, doctora, yo prefiero que me quede derecha, aunque no me funcione. Wow. O sea, le dan preponderancia a lo estético. Claro, A lo estético. Más dirigido a los... sí. Pero siempre en el contexto del trauma que reciben. Claro que sí. Ok. Y doctora, en el caso de esos pacientes que prefieren, digamos, la parte estética, ¿cuáles son los que más prefieren lo estético, los hombres o las mujeres? Aquellos que reciben el impacto del trauma, ¿no? Ambos, Ambos. no hay diferencia. En ese caso no hay diferencia. Doctora, otra pregunta. ¿Cuál es la relación directa entre lo dental y lo maxilofacial? Me explico. O sea, una persona puede acudir con un problema dental para hacerse una reconstrucción bucomaxilofacial. No. Ya cuando estamos hablando de dental, depende de lo que sea, porque nosotros somos cirujanos de la cavidad oral, De la cavidad oral. que compromete la cirugía de terceros molares, lo llamado Cordial. la muela del juicio, Exacto. o los cordales. Ustedes son que se encargan de eso. Pues es una cirugía, ¿no? Sí, señor. Las cirugías por quiste, ¿Por? también nos encargamos a nivel de la por quiste. por quiste, tanto del maxilar superior como de la mandíbula. También nos encargamos de las glándulas submaxilares. Sí. Entonces, si van porque quieren que, por ejemplo, tienen una caries y quieren restaurársela, no. Ok. Tienen que ser obligatoriamente dentro del territorio de lo que nosotros podemos ofrecer. Doctora, y se habla mucho de la muela del juicio. ¿Qué es eso, la muela del juicio? ¿Cómo se produce? ¿En algún momento de la vida sale, no sale? Cuando sale se entierra, no se entierra. Hablen un poco de la muela del juicio. Todo depende. La muela del juicio es el último diente Sí. que tenemos, el tercer molar en boca, que por una razón no erupciona, ya sea por su posición, O sea, no crece. no sale, No sale, ok. él está ahí, pero... por una razón, ya sea por la posición
que tenga, puede ser horizontal o impactado. En este caso ya se hace una cirugía mayor que tiene que ser un maxilofacial, claro. ¿Y a qué hora? No es que un odontólogo no lo haga, Ok. no es lo correcto. ¿Y en qué edad suele salir ese tipo de pieza dental? La muela del juicio. Esa edad ya comienza a salir a partir de los 18 años. ¿Y empiezan los problemas con eso a partir de qué edad, más o menos? No, ya, mire qué es lo que pasa. A partir de los 18 años es que se puede dar cuenta el odontólogo que la muela está en una mala posición. Ok. Pero los niños desde los 10 años se le ven que tienen su tercero molar, no totalmente formado, pero comienzan a erosionarse. Ya a partir de la edad que yo le mencioné, ya porque van al médico, van al odontólogo a chequearse, ya sea porque la mordida no esté correcta. O porque le duele. Porque le duele. A los 22 me empezó a dar problemas a mí. ¿Y tú te la sacaste? Sí, los dos, porque venía saliendo empujando los dientes Exactamente. delante. ¿Y es Pero el obligatorio? dolor es... pero es que el dolor no se aguanta. Es obligatorio sacarla. La Hay que muela del extraerla. juicio. ¿Y si no Sí. duele? ¿Se puede Porque quedar una ahí? muela en una mala posición puede ocasionar otro problema. Pero yo tengo entendido que una cirugía de la muela del juicio es catastrófico. No, no Es tanto. casi lo mismo O sea, que el eso es anterior. una cosa para Casi. durar un No mes tanto. acostado con agua, con hielito y con... Eso es una cosa... Pedro, yo Hay que extraerla. yo traje los dos, me traje y eran cordales Bueno, a mí no me duele que me dejen mi muela ahí, que yo muera con eso. Porque También porque eso de que es una cirugía catastrófica, que te abren, que tú duras un mes ahí, bueno. No hay que durar tanto, es una sacada de muela. Altera la oclusión. Sí. Y cuando van, por ortodoncia hay que extraerla. Traerlo, ¿no? Hay que extraerla. Pero ¿por qué? Si no hace daño, o sea, si no... Hace daño porque altera la oclusión. ¿Qué es la oclusión? La oclusión que Es, con la la boca desa- cierra. es cuando los dientes no están en armoniosos, no Ok. están en oclusión céntrica. No hay una armonía entre los dientes. En la mordida, Dios creó, que no cae. Dios fue maravilloso y hizo todo como en pareja. El molar de abajo tiene que tener un antagonista. Antagonista es que el de arriba ocluya y descanse Ok. en el de abajo. Wow. Ya cuando una pieza se siente solitaria, que no puede ocluir a través del cierre o de la masticación, ya hay una alteración de la oclusión. Y empieza la desfiguración de la dentadura. Doctora, vamos a poner los teléfonos ahí para que la gente que quiera consulta gratis con la cirujana bucomaxilofacial, pues aquí la tenemos. Y estamos hablando de algo muy corriente aquí en República Dominicana, que es la muela del juicio, que es la tercer molar, usted le llama, Tercer ¿no? molar. Eso que sale por allá atrás y uno tiene que sacársela según la doctora. Yo no me he sacado las mías, pero a mí no me duele. Claro, ya a esta edad uno tiene ya, digamos, como usted le llama la oclusión, ya la mordida no es perfecta, ¿no? Pero si no duele y no deforma del todo, porque eso, tengo entendido, les reitero, eso es una cirugía catastrófica. Es delicada porque hay muchos órganos que hay que cuidar y hay que extraerla por muchas otras razones, porque también va a afectar con el tiempo a la articulación temporomandibular, que es la única articulación que tenemos en la cara. ¿Cuál puede- es esa? Díganoslo en español. La articulación es dos huesos que se unen, dígase la mandíbula con el temporal. Ok. Eso es lo que va a permitir, Ok, eso es como la articulación de la rodilla, ok. ¿entendió? Entonces, si hay algo que está alterando la oclusión, no va a haber una adecuada mordida Mordida. y con el pasar del tiempo, eso trae como consecuencia un trastorno de la teja. Por lo que usted recomienda que la gente se saque la muela del juicio. Claro está, sí hay que extraerla. Doctora, las muelas del juicio están arriba Arriba también y abajo. y abajo, pero ¿Puede- la de abajo no siempre tiene dificultades, ¿o sí? Sí, la de abajo es la que más dificultad trae.
O sea que puede haber 4 muelas del juicio, Puede 2 no. arriba, 2 abajo. Hay 4. Hay, Bueno, siempre. pues estoy como Pedro, porque yo saqué las 2 muelas, los 2 cordales de arriba, pero los de abajo no me han dado problema. Y entonces si no van problema uno lo deja ahí, ¿no? Exacto, Exacto. claro. Doctora, mire, a mí como me dicen que hay que hacerse o no hacerse, yo de una vez calculo, yo digo, bueno, a mí me quedan 20, 25 años de vida, yo no voy a coger ese dolor ni nada de eso. Si eso es lo que hace que te deforme un poco y ya usted ha agotado sus etapas de vida, ¿para qué usted va a someterse a una cirugía catastrófica que duele muchísimo? Y hasta puede traer consecuencias. Usted sabe que ¿cuáles son las consecuencias, doctora, de una cirugía complicada en el rostro? Ajá, se la y el pusiste cráneo? fácil, porque eso En el ya te va a rostro. decir que ha mejorado bastante. Eso ya no dura tanto tiempo para la recuperación. Es lo primero. No, eso es lo que hace que la diferencia de un cirujano oral a un maxilofacial, que nosotros, la cirugía de nosotros, el tiempo de curar, de sanar, de cicatrizar, dura más que una cirugía de la boca. Por lo que le digo, eso es catastrófico. ¿Qué es más? ¿Cuánto aproximadamente? 3 meses. ¿Qué? Es que puede durar Pero tú tenías razón, que pero- un paciente se recupere de una cirugía. Depende del tipo de cirugía que es, porque por ejemplo una fractura nasal, No, hablamos de la muela del juicio, que es a lo que Pedro le tiene temor. No, pero ella está hablando de la cirugía en De las en general. Ok. exacto. Continúe, doctora. Entonces, la fractura nasal, el tiempo de su proceso de cicatrización es más rápido que una fractura mandibular. Wow. Aún haya ruptura. Exactamente. Cuando hay una fractura mandibular, el paciente mínimo tiene que durar 45 días con la boca cerrada, Wow. ¿Y entonces cómo se alimenta? todo líquido. Todo líquido. Todo líquido. O sea, pero le abren la boca y tú bebes su líquido. Exacto. Por eso que yo digo, yo no me hago una cirugía así ni que me amarren. Pero es lo que tú dices, te estoy diciendo, y está hablando en sentido general. Aquí yo quiero apartar la cirugía de la muela del juicio porque yo tengo la experiencia y fue tremendo. Y yo no duré una semana. Sí, 10 días. No de sé. 7 a 10 días. Aquí tenemos algo. Mira ¿Qué es ahí, eso aquí, doctora? ¿Es una dentadura correcta, esa que se ve ahí? Ahí, eso es un paciente que es tratado por ortognática. ¿Qué es eso, doctora? La ortognática es cuando los pacientes tienen deformidad en los maxilares. Cuando es mandibular se le dice pronatismo, Así hacia es. adelante. O sea, que crece la quijada en español. Exactamente. También puede ser inverso, puede tener pronatismo en el maxilar superior o retronatismo, que es hacia atrás. Y se hace ese tipo de cirugía. Primero va al ortodoncista para alinear los dientes. Eso es lo Eso primero. tarda un tiempo. Y después entra ahí la cirugía ortognática. ¿Y por qué se produce el pronatismo o ese crecimiento normal de la quijada, como le llaman? Eso es una deformidad. Pero es es congénito. congénito. Sí, Congénito. es congénito. Ok. ¿Y qué factores pueden influir? Bueno, usted lo dijo congénito, pero viene de los abuelos, mamá, papá y demás. Si se produce en un elemento de la familia, probablemente se reproduzca en las próximas generaciones. Exactamente. ¿Y cómo se corrige? ¿Solamente con cirugía? Con cirugía. Todo depende. Si es esqueletal, es con cirugía. Pero muchas veces el ortodoncista puede resolver. Señores, vamos a recordar que el poder de la tarde está en redes sociales, en YouTube como El Poder de la Tarde y en Instagram @El Poder de la Tarde. Entonces el pronatismo se corrige solamente con cirugía, no hay un mecanismo de que uno con alimentación, ejercicio, terapia se corrija, solamente cirugía. El traumatismo. El pronatismo estamos hablando. Sí, porque cuando hay un pronatismo es porque la mandíbula está grande. Eso es con cirugía para que el paciente, muchas veces el paciente no se siente bien, entiende, con la cara como la tiene. Sí, y acude al maxilofacial por eso. Ahí presentan una muela del juicio. Sí, una muela del juicio. Bueno, ahí hay 3 muelas del juicio dando candela ahí. La muela del juicio está causando
problemas en el segundo molar. En el ¿sería? segundo molar. Viste que aprendí. Sí. Usted refiere a la de abajo. El tercer La de molar abajo. está en una posición no correcta, como pueden ver, y está empujando al segundo molar. Sí, y eso rojo indica que hay dolor, al parecer. Eso trae Sí. como consecuencia que a determinado tiempo, si no se hace esa cirugía, el segundo molar se va a ver comprometido también. Mira, hay otra gráfica, esa es la misma situación. Esa es otra situación, hay que extraerlo. Desde que un especialista vea eso, por eso la importancia de ir al odontólogo, Sí. porque todo a tiempo se puede resolver. Y yo exhorto por eso siempre, yo le digo que hay que ir al odontólogo No solo cada a 3 limpieza. meses, hacerse su chequeo, tanto clínico como radiográfico. Porque cuando nosotros vemos a un paciente, lo vemos clínicamente, hay cosas que nosotros no podemos ver. Y con la radiografía, la panorámica o cualquier otro estudio que entendamos que tengamos que mandar a hacer, nosotros nos ayudamos y podemos darle un diagnóstico certero y a la vez un buen tratamiento al paciente y en un tiempo oportuno. Ok, ¿y en qué, doctora, no sé si le pregunté ahorita, pero cuál es la edad recomendada para extraer la muela del juicio? No sé si me la respondió ahorita. No hay edad, No hay edad. porque realmente si un jovencito de 18 años Ya le molesta. ya le está molestando y hay que extraerla, ya sea porque le van a poner aparatología por ortodoncia, ya hay que extraerla. ¿Y hay algún riesgo, doctora, de que esa cirugía para sacar la muela del juicio se produzca en cierta edad o cuando un paciente tenga comorbilidades, o sea, sea diabético, hipertenso, etcétera? ¿Hay algún riesgo? El riesgo de extracción, porque se supone que cuando usted va a hacer una cirugía, usted tiene que preparar previamente a un paciente. Y si la cirugía es lo que va, uno lo que trata es de que el paciente vaya a cirugía lo más estable posible. Lo más estable posible. Siempre y cuando tenga una comorbilidad el paciente, uno debe de explicarle el riesgo que puede pasar. Y también hacerle las analíticas previas a la cirugía. Exacto. Doctor, usted como cirujano bucomaxilofacial, ¿ustedes ven casos en consulta de día a día odontológico, por ejemplo, limpiezas, extracción de piezas? No. De limpieza no, pero de extracciones sí. Extracciones como de pieza. mencionamos, los terceros molares. Los terceros molares. Ok, pero no necesariamente tiene que ser una cirugía, una intervención agresiva, sino extracción de esos molares, ¿no? Sí, es compleja, es delicada la cirugía de los terceros molares. Por eso, un odontólogo no es que no pueda hacerlo, lo puede hacer, pero no es lo correcto. Usualmente ellos lo refieren a lo Sí, claro que sí, bucomaxilofacial. claro que sí. Doctora, ¿y dónde usted da consulta? Antes no nos ha dicho. Mi consulta privada, La privada, está exacto. en la Plaza Gálata, tercer nivel, Guayubín Olivo. Eso es en la carretera Mella, Santo Domingo Oeste. Eso es en la hermana República de Santo Domingo Este y la carretera Santo Mella, Domingo ¿verdad? Este. Sí. Entonces, ¿en qué clínica privada usted da servicio? Policlínico Nacional Es el Policlínico Nacional famoso, de tiene unos años emergencia. ya de Está ahí en la Guayubín Olivo. apoyo. Me quedé sorprendido cuando dijo que República Dominicana son los que se presentan los casos más extraños o más fuertes o de más impacto. Los países que tienen en Latinoamérica, que también usan mucho el motor, podrían estar a la misma similitud de República Dominicana. Podrían, pero Porque en el caso de Estados Unidos no, pero en lo que son Colombia, utilizan motores. México, que usted estudió en México, y creo que hay muchos, o creo no, estoy seguro, mucho motor. Latinoamérica, Honduras tiene motor, entonces donde solo podríamos decir que los expertos en esos casos de alto impacto a nivel de maxilofacial son Latinoamérica, Sí. más que en Estados Unidos. Por lo tanto, me imagino que ustedes reciben muchos estudiantes de medicina para esa rama de maxilofacial sí, hay desde Estados rotaciones Unidos. internacionales ahora allá en el hospital, gracias a Dios. Bueno, Y- pero La residencia allá
ha crecido gigante. ¿En México, en Estados Unidos? Aquí. Aquí. Estoy hablando aquí, de ok. aquí, de mi casa. ¿Y La cuánto- Darío residencia, Contreras. de la residencia viniendo de extranjeros o Ahora sí, se aceptan ahora extranjeros para poder optar por el título aquí en República ¿Y Dominicana. cuántos de egresan Ciudad. anualmente de esa escuela del Darío Contreras? Tengo entendido que se pueden aceptar 1 o 2. ¿Y anualmente egresan 1 o 2? Sí, ¿Poquito o no? porque realmente nosotros son 4. De 4 a 6 residentes se aceptan por año. De 4 a 6. Des- Doctora, ¿y nosotros cómo estamos? Si tomamos los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, que manda determinados especialistas por cantidad de población de un país, ¿cómo nosotros estamos? ¿Tenemos suficientes bucomaxilofaciales? bucomaxilofacial? ¿Tenemos pocos? ¿Tenemos la media? ¿Cómo estamos nosotros? Bueno, yo le dije que actualmente estamos en diferentes partes del país. Aproximadamente somos 200 Así. maxilofaciales. Y a nivel de clínicas privadas también? ¿Usted está tomando en cuenta clínicas privadas? sí, somos los que somos especialistas maxilofaciales. Hay un aproximado de 200. Supongo que tiene la misma variable de todas las especialidades, que es que la mayoría de los médicos especialistas se ubican en los grandes centros urbanos, entiéndase Santo Domingo y Santiago. Supongo que ustedes más o menos tienen esa. Y en Pedernales hay bucomaxilofacial. Están distribuidos, porque la casa, la residencia es en el Darío Contreras. Pero hay en Pedernales, ¿hay alguno que se haya ido para allá? Seguro, no sé. Ahora se van a necesitar muchos médicos ahí con el desarrollo turístico. No sé, Ahí en Y su los momento. motores siguen por ahí. así mismo. Ah, no, los motores, eso es una cosa, señores, los motores son una cosa. Lo que pasa es que, Un por ejemplo, transporte, Pedro. lo que pasa es que en el caso, yo he visto, yo soy motero, como le llaman, yo utilizo la moto por diversión, pero también yo me desplazo en la ciudad en moto. Yo mi vehículo prácticamente no los muevo. Entonces, viendo las variables y conectando con comunidades de moteros de otros países, pues hay algunas diferencias. Por ejemplo, en Ciudad México hay carriles especializados y el tráfico está organizado y hay una parte, obviamente, que lo usa como diversión, lo mismo que en Bogotá. En Bogotá las ciclovías y las motovías están muy avanzados en esas cosas. Entonces, pues hay más temas de vías especializadas, de espacios especializados, pero aquí no del todo. Además, aquí el tema es La las educación normas, vial. la educación vial, y se ha avanzado mucho porque, por ejemplo, en los últimos 5 años, sobre todo, en la ciudad capital, los motoristas y los moteros usan el casco protector, porque el trabajo punitivo, digamos, la persecución y las multas y todo eso de agentes agrupados en la DGC, lo que eran los ameantes, pues ha funcionado. Pero eso es aquí, probablemente en Santiago. Pero usted va a abonar un mes y se pasa un mes y usted ve 1, 2 o 3 como mucho motoristas con casco. Sí, eso Una es verdad. cosa increíble, No entonces. le cuesta. Doctora, como usted, que es la especialista en bucomaxilofacial, nosotros como no somos expertos, podríamos no haberle hecho la pregunta que la gente tal vez quisiera saber, que no conoce que existe. Usted nos podría hacer un general de las cosas que, en el sentido de una gente que tiene una situación, que no sabe cómo gestionarla, dónde comunicarse con usted, si quisiera ir a su consulta. Claro. Cosas que la gente quisiera saber, pero que nosotros no se la preguntamos porque la desconocemos. Claro. A ver, ¿qué nos falta? Que usted le diga a la audiencia. Mi teléfono, para que Ay, puedan sí, contactarme. Si quieren lo puedo dar. Sí, sí. Mi celular 829-697-7227. ¿Y sus redes? ¿Usted tiene redes? Doctora Sí. Maxibucofacial. ¿Cuáles son sus redes? Antes de las redes, repita el número. Ay, 829-697-7227. muy bien. Y La el doctora- consultorio
809-591-5122 con el 809. Repítalo otra vez. 809-591-5122. Doctora ¿Y sus Yesel redes? Cabrera. Yesel Cabrera. ¿Y sus redes? Estoy en Instagram, ¿Cómo? Yesel Cabrera, ¿Cómo se escribe ese Yesel? Y-S de casa, E-I-L. Ok, Cabrera. Muy bien. Cabrera. Arroba, en Instagram. Sí. Muy bien. No me quiero ir de esta plataforma sin agradecerle a mi maestro, a mi mentor, el doctor Ramón Pichardo, actual jefe de servicio del Hospital Darío Contreras, y el coordinador de la residencia, el doctor Héctor Zorrilla. El doctor Zorrilla. Sí. Y por ahí estuvo este maestro de universidades y, mire, no me acuerdo ahora cuál es el nombre, que estudió conmigo Derecho. Sí, él es abogado también, nunca ejerció, pero bueno, ya se me olvidaba. Que tiene su consultorio ahí, él es bucomaxilofacial, me parece. Tiene un consultorio ahí en el edificio Billmore, que está ahí en la Lincoln con Ah, ya yo sé. Cástulo Valdés. Cástulo. Él es bucomaxilofacial. Bucomaxilofacial, también un maestro. ¿Graduado el con maestro. usted en la No, primera? no. Después. No, yo Luego. lo que tengo son 17 años de graduada. Ah, muy bien. Sí, y lo encuentra poco, es mucho, doctora. ¿En qué año Sí, te graduó? Sí, el el Darío 2009. Contreras es una escuela de muchos años. A 17 años graduado de la especialidad. ¿Y dónde pero- estudió la odontología? En la En UAS. la UAS. ¿En qué año se graduó? Yo me gradué en el 2005 y entré a la residencia en el 2006. Ok, o sea, usted tiene más o menos 17 años voy a cumplir. de graduada. ¿Y Graduada. qué título se obtiene en la UAS? En la UAS tenemos el AVAR, gracias a Dios. El título posgrado de cirugía maxilofacial. De posgrado. El Doctora, ¿y posgrado. usted nunca le ha tentado irse del país a ejercer esa especialidad? Nunca en mi país. Tengo que dar lo que tengo aquí en mi país. Pues usted sabe que en el pasado hubo grandes oportunidades, por ejemplo en España y otros países donde el déficit de odontólogos, que en ese tiempo eran estomatólogos, Estomatólogo. en ese tiempo. Debieron dejarlo así. Sí. Bueno, lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud en un tiempo, y vamos a la realidad que más conecta a los dominicanos, que es España, en los años 80 la Organización Mundial de la Salud estimó que España le faltaban odontólogos. Odontólogos. En ese tiempo la carrera era de estomatólogos y entonces se abría un poco. Entonces vino una avalancha de médicos, de estudiantes españoles a estudiar aquí en las universidades privadas, sobre todo a estudiar odontología. Vinieron de España, entonces cuando esos odontólogos españoles que vinieron a estudiar regresaron a España, pues el sistema de salud empezó a abrirle cupo y empezaron una serie de fricciones con los odontólogos de otros países que habían ido a desarrollarse, con énfasis en los dominicanos y los argentinos. Y entonces ahí se produjeron a través de los colegios de odontología de España, que ya son regionales. Por el contrario aquí, que es nacional, pero ya son regionales. Por ejemplo, Sevilla tiene su colegio de odontólogo, Andalucía, ¿no? Y así por estado. Y entonces, pues se produjo el choque y ahí aquella famosa lucha, usted estaba más jovencita. joven. Nosotros le dimos mucho seguimiento porque en ese tiempo nosotros ejercíamos de reportero en periódicos nacionales y bueno, tuvimos la oportunidad de darle seguimiento a ese tipo de problemáticas de los dominicanos. Pero ya hoy en día establecerse en un país de primer mundo, y España por ejemplo, se le hace difícil a un profesional dominicano, Claro. es así, porque además ya las normativas Varios están- requisitos hay que cumplir. Sí. Y en este país, el tema de los bucos maxilofacial, ¿hay intrusismo? ¿Se verifica algún tipo de extranjero que no esté homologado, que esté ejerciendo o qué sé yo, algo así? No, No, pienso eso no es que un no. problema grave no, en el área suya. gracias a Dios no. Ok. Y si usted, doctora, tuviera, por ejemplo, que darle un consejo a los pacientes sobre los servicios que tienen que ver con su especialidad, ¿qué usted le diría? Lo primero, tratando la cavidad oral, como mencioné anteriormente, asistir al odontólogo cada 3 meses para así su chequeo, tanto clínico como radiográfico. Y
a los demás decirle que se cuiden en el aspecto de, al momento de conducir, que no tomen bebidas alcohólicas. Si estás manejando un carro, no estar chateando, usar tu cinturón de seguridad, la motocicleta, ser prudentes. Muchas veces son accidentes provocados, innecesarios, por la manera y la forma. Y cuidarse, y cuidar su entorno, porque cuando alguien provoca un accidente, no solamente va a estar afectado él, sino el entorno al quien él choca. Así, ¿y ustedes tienen, cuántos casos ustedes reciben de accidentes con impacto en el rostro, allí en el hospital de Arias Flores? Yo le puedo decir la cantidad de pacientes hasta la fecha aproximadamente que hemos visto. Hasta la fecha hemos visto 56.111 pacientes. ¿En qué periodo, en qué tiempo? Desde que comenzó el hospital. ¿En qué año se fundó? 2010. Wow, 56.000, eso es sí, mucho. Es mucho. Mucho. Claro, están divididos en quirúrgicos, pacientes que son netas, que hay que hacerlo en cirugía, y la consulta. Y la consulta, porque hay una consulta, pero la consulta supongo que es de seguimiento. De seguimiento. Okay. Hay pacientes que llegan también de vez primera, que automáticamente llegan, uno le da seguimiento también. O sea, cuando usted dice llegan, es que llegan a la emergencia con el trauma. No llegan a la consulta. Cuando es de porque... consulta, van por consulta. Exacto. Y cuando es por emergencia, van por la emergencia. Está bien, pero déjeme que no entendí bien. Un paciente puede ir por consulta sin haber pasado por emergencia. O sea, va directo y dice, doctora, yo tengo un impacto y... Van por consulta cuando es referido. Ah, ok, ya sí me... Porque ya cuando es por emergencia, es porque el accidente está dentro de las 24 horas y llega y están en emergencia y uno acude al llamado. Y en el caso de que no referido, yo tuve un accidente de motor, no me levanté o no entendía que debía ir, que no tenía que ir al médico, pero ya después vi que mi cara se me desformó. ¿Yo puedo ir? Claro que sí, una consulta. Ahí uno lo evalúa y le manda a hacer las analíticas y las imágenes del lugar. Doctora, usted puede, si yo voy a su consulta, usted puede coger la foto de Brad Pitt y decir, mira, doctora, yo quiero esa foto. Yo no tengo trauma, yo lo que quiero es esa foto. ¿Usted puede? No puedo, porque no soy cirujana plástica. Ni es maga. Doctora, muchísimas gracias de que usted esté aquí. Muy agradecido, sus conocimientos fueron muy edificantes para la audiencia que nos escucha. Gracias. Y nada, le damos el beneplácito de que le envíe un último mensaje a la gente que ha recibido traumas, sobre todo, para que le dé seguimiento a su caso. Le dije que Pedro estaba gestionando una cirugía. Le damos la oportunidad de que diga un último mensaje para despedir este bloque. Nada, el mensaje que le doy, que siempre le digo a la sociedad, más a la juventud, que traten de cuidarse al momento de conducir. Y ya que si tiene de por sí un trauma que haya sido tratado, darle seguimiento. Muchos pacientes se operan y no vuelven a la consulta o no le dan el seguimiento a ese tratamiento que debe de llevar. Así que nada, muchísimas gracias, doctora. Ustedes sigan El Poder de la Tarde, que venimos con un especialista en gestión humana con énfasis en el sector salud. Volvemos en breve.